abrir esta ocasión la palabra de nuestro Dios, voy a invitarles a todos que puedan inclinar su rostro para buscar a Dios a través de la oración. Querido y amante Señor, que tu morada es en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos hemos congregado una vez más para buscar tu presencia a través del estudio de la palabra. Y queremos, Señor, agradecerte porque durante todo este día tú nos has dado grandes bendiciones. Bendiciones, Señor, que han estado a nuestro lado, han, Señor, colmado también a nuestra familia y nos han dado la oportunidad de ver tu gloria. Queremos, Señor, pedirte que al abrir tu palabra podamos, oh Padre, escuchar tu voz. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué has hecho durante estos días que has estado en tu casa? Probablemente has visto la televisión, las noticias. Probablemente has estado conviviendo con tu familia. Has estado cumpliendo algunos sueños que no habías tenido oportunidad de hacerlo por falta de tiempo. Pero la pregunta de esta noche es, ¿qué has hecho tú por el Señor? ¿Qué has hecho tú para poder llevar a otros a Cristo Jesús? ¿Te has preguntado? Muchas ocasiones tenemos obstáculos para hacer la obra que el Señor nos encomendó. Siempre decimos, es que la gente no quiere escuchar. Podemos decir también, es que hay muchas cosas que hacer. La iglesia está llena de actividades, no puedo cumplir. Mira, hoy quiero estudiar contigo la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver los obstáculos que pueden estar a tu alrededor. Y a pesar de eso, tú no tienes por qué decir, no puedo cumplir la tarea que el Señor me ha encomendado. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo número 12. Y dice Marcos capítulo 2, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Y como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados son perdonados, o decirle, levántate,
toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Nosotros podemos observar lo siguiente en la historia que hemos leído. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús llegaba a cierto lugar, Jesús no necesitaba ningún anuncio. Cuando Jesús llegaba a cierto lugar, las personas corrían a ver a Jesús. Nosotros, en cambio, cuando queremos predicar acerca de Jesús, repartimos volantes. Nosotros anunciamos a través de los medios de comunicación la campaña que vamos a realizar. Sin embargo, Jesús no hacía eso. Jesús solamente llegaba al lugar y las personas lo seguían. En esta historia tú puedes observar que cuando Jesús llegó a una casa, las personas comenzaron a juntarse de tal manera que ya no entraban en la casa. A pesar del lugar que era pequeño, Jesús comenzó a hacer el trabajo que tenía encomendado: predicar la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Pero la historia no termina ahí. Lo que a mí me interesa hoy que estudiemos es la actitud que tú puedes tomar delante de los desafíos que aparentemente impiden que cumplas la misión que Dios te encomendó a ti a través de Cristo Jesús. Mira, el versículo número 3 dice así: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. ¿Te das cuenta? Llevar a un paralítico a Jesús. Llevar a un paralítico a Cristo Jesús es una de las hazañas más grandes que una persona puede tener. Porque ¿qué es un paralítico? Un paralítico es una persona que no se vale por sí mismo. Un paralítico es una persona que ha perdido la esperanza de sanar. Un paralítico es una persona que prácticamente solo espera el momento de su muerte. Pero, ¿quiénes estaban llevando al paralítico? Mira, el paralítico no iba. Al paralítico lo llevaban. El paralítico no podía llegar a Jesús. Sus amigos harían todo lo posible para que el paralítico llegara a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué era lo que impedía que los 4 amigos del paralítico pudieran cumplir su misión? ¿Qué era? ¿Será que era un paralítico al que estaban llevando? ¿Será que estaba demasiado pesado? Mira, allá en la Biblia, en el versículo número 4 dice: como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud. Observa detenidamente lo que dice la Biblia. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud.
¿Cuál era el mayor desafío de estos 4 amigos? El mayor desafío de los 4 amigos no era la parálisis de su amigo. No era que eran poquitos, no, eso no era el mayor problema. El mayor problema ha sido siempre la multitud. Cuando Zaqueo quiso acercarse a Jesús, la Biblia dice que no se pudo acercar por causa de la multitud. Cuando las madres llevaban a sus niños a Jesús, la multitud de 12 hombres les impidió llegar a Cristo Jesús a esos niños. Ahora te das cuenta que la multitud en esta historia, la multitud es la que impide que las personas lleguen a Cristo Jesús. ¿Qué harías tú si un día la multitud te impide llevar a alguien a Cristo Jesús? O si tú estás en el lugar del paralítico, has querido llegar a Cristo Jesús, tienes el deseo de llegar a Cristo Jesús, pero la multitud te lo impide. ¿Cómo te puede impedir la multitud que llegues a Jesús? La multitud te puede decir, mira, ¿y tú crees que el Señor recibe a esa clase de personas como la que tú eres? La multitud te puede decir, mira, tú no puedes porque tú eres un alcohólico. Tú no puedes porque eres un drogadicto. Tú no puedes porque tú no tienes fuerza de voluntad. Tú no vas a poder porque ya lo has intentado 1, 2, 3 veces, no has podido. Mira, la multitud es tremenda. La multitud es la que impide que las personas lleguen a Jesús. Mis queridos hermanos, ¿será que algún día nosotros nos hemos convertido en la multitud? ¿Cuántas veces has impedido que una persona llegue a Jesucristo? Ponte a pensar, ¿será que algún día yo he estado con el afán de estar cerca de Jesús y estoy tan cerca de Jesús que mi egoísmo impide que otro también esté cerca de Él? Querido hermano y hermana, pero dejemos de observar a la multitud, dejemos de observar el impedimento y comencemos a observar la acción de esas 4 personas. Dice así, sigue diciendo el versículo. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. ¿Qué hicieron estos hombres? Puedes observar lo que hace un amigo que desea el bien para aquel que quiera acercarse a Cristo Jesús. Mira, observa lo que dice la Biblia. Observa, como no pudieron llevar al paralítico por donde debían llevarlo, por la puerta, se inventaron una puerta. ¿Y cuál fue la puerta que se inventaron? La puerta que se inventaron, dijeron, está arriba en el techo. En aquellos entonces no existían los techos de losa como los conocemos hoy. En aquellos días los techos eran de barro, tenían ramas que detenían el barro. Y ahora, ¿te puedes imaginar qué sucedía abajo con Jesús? Yo me puedo imaginar a los discípulos observando que de pronto caen terrones de tierra. Las personas allá abajo del techo comenzaban a quedar bañadas de polvo. Y de pronto observaron que los hombres comenzaban a bajar
una camilla. Y en esa camilla venía un paralítico que anhelaba llegar a Cristo Jesús. ¿Observas la entrega de aquel que tiene el deseo que otro también esté cerca de Jesús? ¿Observas tú esto? Mira, los 4 amigos recibieron su recompensa. Y observa lo que dice el versículo número 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de quién. La Biblia dice al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de quién. De los 4 amigos que estaban en el techo. La Biblia no dice al ver Jesús la fe del paralítico, porque el paralítico probablemente ya no tenía fe. Al ver Jesús la fe de los 4 amigos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. La mayor recompensa de un amigo interesado en que otros lleguen a Jesucristo es escuchar las palabras de Jesús decir: tus pecados te son perdonados. Queridos hermanos, hoy es día miércoles. Hoy deberíamos estar en un grupo pequeño. Hoy deberíamos estar reunidos con nuestros hermanos, pero debido a las circunstancias no podemos. Debido a las circunstancias no podemos estar ahí. Pero observa la importancia de tener un grupo pequeño. Ahora que volvamos al templo, ahora que volvamos a la iglesia, no dejes de reunirte con tu grupo pequeño. Porque un grupo pequeño es una bendición. 4 amigos formaron un grupo pequeño. Observa la característica de este grupo pequeño. Un grupo pequeño que busca ayudar a aquella persona que ya no tiene esperanza. A veces nosotros como grupo pequeño buscamos personas que podemos decir tienen esperanza de cambiar. Ese amigo tiene esperanza de cambiar. Esa amiga tiene esperanza de cambiar. Le voy a ayudar. Pero a veces dejamos pasar a los que aparentemente ya no tienen ninguna esperanza. De repente puedes observar a alguien que queda tirado en la calle y pasamos a un lado y decimos, esta persona está perdida. A veces observamos personas pleitistas que decimos, esas personas están perdidas. Ya no tienen ninguna esperanza de cambiar. No voy a perder mi tiempo. Pero observa la característica de este grupo pequeño. Toman a un paralítico que no tiene esperanza y luchan juntos para llevar a esa persona a Jesucristo. Observa otra característica del grupo pequeño. El grupo pequeño no se detiene a pesar de los desafíos. El grupo pequeño no se detiene a pesar de los desafíos. Es un grupo intrépido. Es un grupo que toma la iniciativa de decir, vamos a llevar a nuestro amigo pese a todo. Vamos a llevar a nuestro amigo sin esperanza a Jesucristo. Y cuando llegas, quieres llevar a tu amigo a Cristo Jesús. Vienen las circunstancias adversas.
y comienzas a observar que tu amigo sigue siendo alcohólico. ¿Qué haces en ese momento con tu grupo pequeño? Tu objetivo es llevarlo a Cristo Jesús. Nunca pienses que has hecho lo suficiente antes de darte por vencido. Nunca pienses, ya hice lo suficiente. Nunca digas, no, yo ya lo he invitado a la iglesia. A veces nos excusamos y decimos, es que él ya ha estudiado toda la fe de Jesús. Él ya ha estudiado paz para vivir. Él ha estudiado el gran conflicto. Ya, no es mi papel seguir insistiendo. A veces así pensamos. Y te digo, así pensamos porque yo así he pensado muchas veces. Creemos que una lección de 20 capítulos, 20 temas, es suficiente para llevar a las personas a Cristo Jesús. Pero no es así. Una persona que no tiene esperanza es una persona que se va a debilitar y se va a desanimar fácilmente. ¿Te acuerdas lo que dijo una ocasión Salomón? Que es mejor que haya 2 personas que una. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú dices, voy a salir a dar estudios bíblicos, voy a salir a hacer obra misionera, y te vas solito, buscando a las personas que desean ir a Cristo Jesús, siempre vas a encontrar desafíos. Y al encontrar desafíos, te puedes llegar a desanimar. Y si no te desanimas tú, vas a ver que el otro se desanima y lo vas a abandonar. Por eso, mira, es mejor que tengas un grupo pequeño. No todo el grupo pequeño va a saber dar estudios bíblicos. A lo mejor vas a ser el único que sabe dar estudios bíblicos. Pero siempre hay una persona ahí que te dice, no hermano, no hermana, vamos a seguir, vamos a ir a visitarlo. Pero ya no está en su casa, lo vamos a encontrar. Únete con esa persona, forma tu grupo pequeño. Hay otra persona tal vez que ya no puede caminar largas distancias, pero esa persona es una persona de oración. Y esa persona va a estar orando por ti. Esa persona va a estar orando por tu interés. Esa persona va a estar ahí clamando a Dios para que Él te dé la fuerza. Y de esa forma puedes tener un grupo pequeño intrépido. Cuando tú te estés desanimando, va a estar el que está orando. No, hermana, yo estoy orando, no se desanime. Cuando él se desanime de orar, tú dile, hermana, hermano, he ido, lo he encontrado, he visitado, siga orando. Entre todo el grupo pequeño van encontrando un motivo para llevar a esa persona a Jesucristo. Cuando llega a la iglesia por primera vez, ahora tiene una familia que le recibe. Aquí en el distrito de Felipe Carrillo Puerto hay grupos pequeños que han estado haciendo lo que hicieron estos 4 amigos. A pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, a pesar de eso, los grupos pequeños han seguido hablando por teléfono. Cuando hay alguna necesidad, se comunican entre ellos, suplen esa necesidad. No se han quedado sentados en ningún momento y siguen avanzando, siguen dando todo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se encuentre con ese paralítico, el paralítico no va a tener fe. Pero la Biblia dice, al ver Jesús
la fe de ellos. Al ver Jesús, ¿la fe de qué? Al ver Jesús, la fe de tu grupo pequeño. Al ver Jesús, la fe que tú has unido a la fe de tu grupo pequeño, esa fe va a hacer que escuchen a Jesucristo decir: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta la importancia de tener un grupo pequeño? Nunca reniegues de los grupos pequeños. Busca, únete al grupo pequeño. Me alegra, el otro día mi esposa me dijo: mira, una hermana y yo fuimos a visitar a un enfermo. Y ese enfermo recibió una comida que le llevamos. Qué hermoso es cuando se unen personas como el amigo de los amigos de ese paralítico. Observa lo que sigue diciendo la historia. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mira, va a existir personas que cuando esa persona que tú llevaste con el grupo pequeño ya está cerca de Jesús, van a comenzar a criticar la obra que Cristo Jesús ha hecho a través de ti. Va a criticar la obra de tu grupo pequeño. Pero ¿cómo se le ocurre traer a esa persona aquí? Pero ¿cómo se les ocurre que esa persona va a cambiar? Yo lo conozco, yo sé que no puede cambiar. Tal vez tú has vivido esto. Cuando llevas con gozo a una persona, siempre hay una persona que acaba con tu trabajo en un rato. Pero ¿sabes una cosa? Tu trabajo termina cuando el paralítico está frente a Cristo Jesús. ¿Cómo puedes saber que el paralítico, cómo puedes saber que la persona sin esperanza ya está delante de Cristo Jesús? Mira, dice así, versículo número 9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero presta atención a lo siguiente. Versículo 12. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. ¿Cómo tú sabes que el paralítico ya está delante de Cristo Jesús? ¿Sabes cuándo? Cuando el paralítico obedece la voz de Cristo Jesús. ¿Sabes? El paralítico pudo desanimarse con ver que había mucha gente y no le permitían llegar a Cristo Jesús. Y pudo haber dicho: ya déjenme aquí, ya no se esfuercen. El paralítico, cuando vio que los amigos estaban rompiendo el techo, pudo haber dicho: ya no hagan ningún daño a esta casa. El paralítico pudo haber tenido miedo cuando le dijeron: te vamos a bajar.
El paralítico pudo haberse desanimado cuando esas personas comenzaron a criticar la acción de Jesús. Pero el paralítico, cuando estuvo delante de Jesús y observó el rostro de Jesús y escuchó la voz de Jesús, ya no escuchó la voz de ninguno de los que estaban alrededor suyo. Ya no observó a sus amigos. Lo único que veía y lo único que escuchaba era al maravilloso Salvador del mundo, a Jesucristo. Cuando tú observes que tu amigo que trataste de llevar con tu grupo pequeño, a pesar de que faltó tantas cosas, observes que a pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, él te dice, no se preocupen, yo voy a seguir llegando. Cuando tú le dices, hermano, yo no voy a estar este sábado, voy a salir a otro lugar, y él dice, no se preocupe, yo voy a ir a la iglesia. Cuando tú observas que los demás lo miran de reojo y el paralítico ahora escucha a Jesús, va a Jesús, obedece a Jesús, mira, tú sabes que el paralítico ya está delante de su Salvador. Tu trabajo ahí terminó. ¿Por qué terminó? Porque ahora el paralítico ya no te necesita para todo lo que tú hiciste antes. Observa, Jesús le dijo, ahora toma tu camilla, tómala tú. ¿Quién la traía antes? Los amigos la tomaron. Levántate. ¿Quién lo había puesto ahí? Sus amigos lo habían puesto ahí. ¿Acaso bajaron los amigos? Ahora yo le ayudo, yo te voy a ayudar a llevar la camilla. No, Jesús le dijo, toma tu camilla, vete a tu casa. Mira, los amigos habían traído de su casa al paralítico. Pero ahora Jesús hablaba cara a cara con el paralítico y Jesús le daba la orden. Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. En ese momento tú puedes observar que el paralítico ya llegó a Jesucristo. Pero cuando tú digas, yo ya hice mi trabajo porque ya terminé las 20 lecciones, pero el paralítico sigue sin ver a Jesús. Sigue diciendo, es que en la iglesia hay hipócritas. Es que en la iglesia hay mucho calor. Es que en la iglesia tarde. Tú ponte a pensar, todavía no has cumplido tu deber. Todavía tus amigos no han llevado a ese paralítico a Jesucristo. ¿Y cómo llevar al paralítico a Jesucristo? Necesitas tiempo, suficiente tiempo. Necesitas ser su amigo de confianza. Necesitas tener tu grupo pequeño y necesitas aferrarte a la fe en Cristo Jesús y a pesar de las circunstancias llevarlo ante sus pies. La pregunta que hoy te hago es, ¿ya tienes tu grupo pequeño? Segunda pregunta, ¿ya tienes a un amigo paralítico? Otra pregunta que te voy a hacer, ¿qué desafíos has tenido para llevar a ese paralítico a Cristo Jesús? Si tú todavía no tienes un grupo pequeño, apreciado hermano, todavía no has iniciado tu trabajo. Si todavía no tienes un amigo paralítico, porque al decir no tienes es porque no lo has buscado, porque hay muchos. Aún no has iniciado tu trabajo. Y si tú
ya tienes tu grupo pequeño, pero andas trabajando solito, estás yendo por un camino peligroso. Si tú ya tienes tu amigo y ese amigo todavía tú ves que sigue su vida normal, todavía no has terminado tu trabajo. ¿Sabes? Me gusta cómo termina este pasaje. Versículo 12. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. El trabajo de un grupo pequeño debe ser este trabajo: buscar que otras personas puedan glorificar a Dios. Buscar lo que buscó el grupo pequeño. Buscar eso, que las demás personas glorifiquen a Dios y que digan: nunca se ha visto cosa semejante. Nunca. Nunca hemos visto que un grupo se interese tanto por una persona. Nunca lo hemos visto. Nunca hemos visto que una persona traiga a otros amigos y ayuden a esa persona. Nunca. Y que digan: yo quisiera pertenecer a ese grupo. Y hay esa clase de grupo, existen en este distrito. Y te digo que existen porque yo los he visitado. Y te digo que existen porque yo he convivido con ellos. Y me ha sorprendido la forma como ellos trabajan juntos. Oran juntos. No dejan a sus amigos a pesar de las circunstancias. Querido amigo, ¿sabes cómo llegar a Cristo Jesús? Busca amigos como los que tenía el paralítico. Si tú has querido llegar a Jesucristo y debido a la multitud, debido a tu parálisis de esperanza, debido a la distancia, debido a tantas cosas, no has podido, hoy te quiero invitar. Busca a un grupo pequeño. Busca a un grupo y dile: yo quiero llegar a Cristo Jesús, pero no puedo. Cuéntale su historia. Mira, yo soy un borracho. Yo soy un drogadicto. Es más, tú le puedes decir: yo no tengo fe, yo no puedo creer, pero sé que necesito llegar ahí. Busca esa clase de grupos. Si tú ya tienes amigos así, aprécialos. No los dejes. Acompáñalos. Aprende de ellos. Ora por ellos también. Pídele al Señor: Señor, haz que mi grupo, haz que mis amigos cumplan el objetivo de llevarme a Cristo Jesús. Hoy yo quiero invitarte, a ti, querida hermana que ya te bautizaste, querida hermana que ya llevas años en la iglesia. Únete a un grupo pequeño. Número 2. Haz planes concretos para trabajar con tu grupo pequeño. Número 3. Proponte cada año llevar al menos con tu grupo pequeño a una persona. A una persona. Búscale, proponte, pon el nombre de la persona. ¿Cómo se llama? Se llama Juan. Se llama Andrés. Se llama César. Se llama Jesús.
Ponle nombre y llévalo a tu grupo pequeño y dile, estos son mis amigos paralíticos que quiero llevar a Cristo Jesús. Y cuando los tengas, haz lo siguiente, lucha. Y si todavía no se puede, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando, porque un día Jesucristo va a ver la fe de tu grupo pequeño y le va a decir a tu amigo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Quiero hoy invitarles a que ustedes puedan creer en los grupos pequeños, que ustedes puedan tener en cuenta el mandato que Cristo Jesús nos dejó y puedan llevar a muchos paralíticos a Cristo Jesús, de manera que en tu colonia, de manera que en tu familia se diga, nunca antes había yo visto tal cosa, y alaben a Dios. Y las multitudes, en vez de impedir, puedan ser un canal de bendiciones que puedan llevar a Cristo Jesús. ¿Quieres hacerlo? Vamos hoy a cantar el himno número 565. Revelación, tu gran destino cumple, que Dios es luz, al mundo proclama, que el Hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Alegres nuevas al mundo dad, nuevas de redención, de amor y libertad. Ve cuántos miles yacen todavía en las oscuras cárceles del mal. No saben que de Cristo la agonía fue para darles vida celestial.
Querido Señor, hoy a través de tu palabra hemos recordado un mensaje claro. Hoy, Señor, hemos comprendido que no habrá nunca un obstáculo tan grande que nos impida llevar a alguien más a tus pies. Hoy hemos comprendido de que no podemos hacer las cosas solos. Necesitamos de un grupo pequeño de fe. Señor, te pido por todos los hermanos que hoy tienen un grupo pequeño, pero han observado que su grupo pequeño se desanima fácilmente. Han pasado años y años y el grupo pequeño sigue igual. Señor, ayuda a nuestros hermanos a tomar la decisión de ser amigos de fe, amigos intrépidos que no se den por vencido, que no claudiquen ante ningún obstáculo. Te pido, Señor, por los paralíticos que en muchas ocasiones han querido llegar a ti y no han podido. La multitud se los ha impedido. La multitud, Señor, ha ocupado un lugar que no le corresponde. Pero, Señor, en tu infinita misericordia, envía a esos grupos pequeños de fe en busca de tus hijos paralíticos. Y haz, Señor, un milagro en sus vidas. Ayúdanos a quitar de nuestra mente ese pensamiento que solo con haber terminado una serie de lecciones hemos concluido nuestro deber. Y ayúdanos a entender que nuestro deber termina cuando el paralítico deja de ser paralítico, cuando el paralítico camina por sí solo, cuando el paralítico oye solamente tu voz. Señor, ayuda a nuestra débil fe para que un día digas, veo la fe de este grupo pequeño, y le digas al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.